Hoy hablaremos de autoflagelación psicológica. Es un término utilizado para describir un patrón de pensamiento negativo y autocrítico que una persona puede tener hacia sí misma. Este tipo de comportamiento puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional de una persona, y es importante reconocerlo y trabajar para superarlo. Desde una perspectiva holística, entendemos que el ser humano es más que su mente y su cuerpo. Somos seres complejos compuestos de muchos aspectos, incluyendo emociones, pensamientos, creencias, hábitos y comportamientos. Cuando una persona se autoflagela psicológicamente, está perpetuando un ciclo de pensamientos y comportamientos negativos que pueden afectar su bienestar emocional y físico. La autoflagelación psicológica puede tomar muchas formas diferentes, como la autocrítica constante, la falta de autoestima, la negación de los logros y el autoconvencimiento de ser un fracaso. Pero, ¿cómo podemos superar la autoflagelación psicológica? La clave es reconocer los patrones de pensamiento negativo y trabajar en cambiarlos. Esto puede incluir la práctica de la autoaceptación y la gratitud, la construcción de una red de apoyo, la terapia y el desarrollo de hábitos positivos y saludables. La autoflagelación psicológica puede ser un desafío importante para la salud mental y emocional de una persona. Pero, al reconocer y trabajar en superar estos patrones de pensamiento negativo, podemos mejorar nuestra vida y lograr una mayor satisfacción y bienestar. A través de un enfoque holístico que aborda todos los aspectos de nuestra existencia, podemos encontrar un camino hacia la curación y la realización personal. Es cierto que compartir información personal y íntima con otras personas puede tener consecuencias en cómo esa información es percibida y procesada por las personas a las que se les ha compartido. Cada persona tiene sus propias creencias, valores, experiencias y percepciones, y es posible que estos influyan en cómo interpretan y responden a la información que les compartes. Además, al compartir información personal, estás entregando tu poder a otras personas, lo que significa que ellas pueden influir en cómo te percibes a ti mismo y en cómo procesas tu realidad. Antes de continuar, me gustaría recordarte que para que otras personas puedan ver este vídeo y otros se informen, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas a mi canal, para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. Mi nombre es Karim Drika, estratega holístico. Continuando con el tema y por otro lado, es importante tener en cuenta que hablar de tus sentimientos y emociones puede ser una forma de liberarte y procesar lo que estás viviendo. Sin embargo, es importante tener cuidado con quién compartes esta información y cómo la compartes, ya que algunas personas pueden reaccionar negativamente o no entender lo que está experimentando. Además, no todos están dispuestos a ser tu paño de lágrimas y no todos te perciben con el mismo amor. Debes ser selectivo para elegir a la persona en quien puedes confiar algunas cosas de tu vida y siempre guardar algunos secretos muy íntimos. Para ti. En general, es importante ser consciente de las consecuencias que puede tener compartir información personal con otras personas, y elegir cuidadosamente a quién le compartes esta información y cómo lo haces. También es importante tener en cuenta que tu realidad es subjetiva y que es posible que otras personas la perciban de forma diferente a como tú la percibes, y que eso es normal. Lo más importante es ser consciente de tus propias emociones, sentimientos y necesidades y tomar decisiones basadas en lo que es mejor para ti. La física cuántica ha demostrado que los observadores pueden influir en el comportamiento de los objetos cuánticos simplemente al medirlos o observarlos. Este hecho se conoce como la paradoja de la rendija cuántica. La teoría sugiere que la simple conciencia de un observador puede influir en el comportamiento de un sistema cuántico, alterando su estado cuántico original. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta idea se aplica solo a sistemas cuánticos extremadamente pequeños, como átomos y partículas subatómicas. Pero también debemos recordar que estamos hechos precisamente de esos átomos. En el mundo macroscópico que experimentamos en nuestra vida diaria, los objetos y sistemas están formados por una gran cantidad de partículas cuánticas, por lo que los efectos cuánticos se diluyen y los objetos y sistemas macroscópicos se comportan de una manera clásica y podríamos decir más predecible. Pero la verdad aún no se sabe con certeza que nuestra física cuántica pueda ser predecible en base a la macro. En cuanto a cómo la física cuántica se relaciona con nuestras interacciones con los demás, es posible que algunos argumenten que nuestras conversaciones y relaciones pueden tener un impacto en el rumbo cuántico de nuestras vidas. Sin embargo,
Esta idea no está respaldada por la evidencia científica actual y se considera más bien una metáfora o una interpretación no científica de los conceptos cuánticos. En mi opinión personal, creo que es posible afectar tus decisiones y el curso de tu vida en base a la manipulación y la interpretación de cómo debe ser tu vida por medios externos que influyen en tus decisiones diarias. Espero te des cuenta por ti mismo. Si no, explícame por qué compraste ese producto de marca que está de moda y todo el mundo quiere. En general, la física cuántica es una teoría muy compleja y a menudo se interpreta de manera subjetiva. Es importante tener en cuenta que no hay evidencia científica sólida que respalde la idea de que nuestras conversaciones o relaciones puedan alterar el rumbo cuántico de nuestras vidas. Lo más probable es que las decisiones y acciones que tomamos en nuestra vida diaria sean el resultado de factores mucho más complejos e interrelacionados, incluyendo nuestro entorno, nuestro pasado y nuestras creencias personales. La física describe cómo la materia y la energía interactúan en el universo, pero no existe evidencia de que las moléculas o campos electromagnéticos se reagrupen o liberan en función de la percepción humana. La percepción humana es un proceso complejo que involucra la recepción de estímulos sensoriales, su procesamiento por el cerebro y la generación de una experiencia consciente, pero esto no significa que la materia y la energía física cambien de alguna manera en función de la percepción humana. Ahora bien, como analista en modo científico, la humanidad aún no ha podido abrir esta puerta del entendimiento, pero muy pronto estaremos listos para ser más coherentes y responsables de nuestro actuar en esta realidad y así poder estar en el gran despertar de la humanidad. En general, es importante ser crítico con las afirmaciones que no están respaldadas por la evidencia científica y buscar una comprensión rigurosa de los conceptos científicos antes de hacer afirmaciones especulativas. Creo que los rumores son un ejemplo de cómo la información puede cambiar y distorsionarse a medida que se comparte y se transmite de persona a persona. Esto puede suceder por varias razones, como la falta de comprensión de los detalles originales, la interpretación subjetiva de la información, la inclusión de información errónea, etc. Es importante tener en cuenta que, en muchos casos, los rumores pueden tener consecuencias negativas, especialmente si se trata de información sensacionalista o engañosa. Por lo tanto, es importante verificar la veracidad de la información antes de compartirla y ser conscientes de cómo puede afectar a las personas y a la sociedad en general. Es probable que diferentes personas tengan diferentes análisis y consejos basados en el mismo mensaje. La percepción de una misma información puede variar dependiendo de la experiencia, conocimiento y perspectiva individual de cada persona. Además, la forma en que cada persona procesa y asimila las emociones y la información contenida en el mensaje puede influir en su análisis y consejo. Lo más importante es tener en cuenta que la comunicación humana es compleja y está influenciada por muchos factores, incluyendo la cultura, la educación, la personalidad, la emoción y la intención del emisor. Por lo tanto, es poco probable que todas las personas den la misma respuesta o consejo a partir de un mismo mensaje. Considerar que cada persona tiene su propia perspectiva, experiencia y conocimiento, lo que puede afectar la forma en que interpreta y reacciona a un mensaje. Por ejemplo, si una persona comparte un problema con 10 amigos, es probable que cada uno de ellos tenga un enfoque diferente y brinde consejos diferentes, ya que están influenciados por sus propias perspectivas y situaciones personales. Es un hecho de que un mensaje que se transmita a través de varias personas puede hacer que se altere o se distorsione con el tiempo, como en el caso de un rumor. Por esta razón, es importante ser claro y conciso al comunicarse y verificar la información antes de compartirla o tomar acciones basadas en ella. En teoría, uno puede compartir todo lo que quiera con los demás, siempre y cuando no haga daño a nadie. Sin embargo, es importante considerar la privacidad y la confidencialidad en algunos aspectos de la vida, y ser selectivo sobre qué compartir con quién. Es sumamente importante tener en cuenta cómo las emociones y los sentimientos pueden influir en cómo uno percibe y reacciona a un mensaje, y cómo las percepciones y reacciones de los demás pueden afectar nuestra propia perspectiva y bienestar. En general, es una buena idea reflexionar sobre los posibles impactos antes de compartir información personal o emocional con otros. La teoría del impostor es una idea según la cual una persona puede sentir que no merece el éxito o la aceptación que ha logrado, y que en cualquier momento será descubierto como un fraude o un impostor. Esta sensación puede ser debilitante y puede interferir en la confianza y el rendimiento de una persona.
Por ejemplo, una persona que acaba de conseguir un trabajo importante en su campo puede sentir que no tiene la experiencia o las habilidades necesarias para hacer el trabajo y que eventualmente será descubierta como un impostor. Otra persona que ha recibido un premio o reconocimiento puede sentir que no lo merece y que solo fue una cuestión de suerte o de relaciones personales. Lo importante es tener en cuenta que la teoría del impostor es una sensación común y que afecta a muchas personas, incluso a aquellas que son altamente exitosas y competentes. Sin embargo, hay que trabajar en la construcción de la confianza en uno mismo y aprender a reconocer y aceptar los logros y el éxito. Con el tiempo y la práctica, puede ser posible superar la teoría del impostor y desarrollar una actitud más positiva y segura hacia uno mismo y hacia el éxito. Además, una vez una gran amiga me dijo algo que se quedó conmigo por el resto de mi vida. El éxito es solo un conjunto de pasos acertados. La teoría del impostor es una sensación muy común y está relacionada con la falta de confianza en uno mismo y la inseguridad. Se dice que la teoría del impostor se origina en la década de 1970 y ha sido popularizada por la psicóloga clínica Dr. Pauline Clance. A continuación, presento 10 objetivos para combatir al impostor en tu vida diaria. Identifica tus pensamientos negativos y cambia la forma en que te hablas a ti mismo. Aprende a aceptar y valorarte por quien eres. No te compares con los demás y enfócate en tus propios logros y progreso. Practica la gratitud y celebra tus logros, grandes y pequeños. Haz una lista de tus logros y fortalezas para recordarlos cuando sientas que eres un impostor. Busca apoyo en amigos y familiares o busca ayuda profesional si es necesario. Aprende a delegar tareas y a pedir ayuda cuando la necesites. Practica la autoconfianza y la autoconciencia. Establece metas realistas y alcanzables para mejorar continuamente. Celebra tus logros y sé compasivo contigo mismo durante los momentos difíciles. Recuerda que combatir al impostor requiere tiempo y práctica, pero con perseverancia y determinación, puedes superar tus pensamientos negativos y mejorar tu autoestima. Tus zonas erróneas es un libro escrito por Wayne Dyer, que se enfoca en cómo las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos pueden influir en nuestra percepción y en nuestra vida diaria. La teoría del libro sostiene que estas creencias limitantes pueden ser corregidas a través de la toma de conciencia y la reevaluación de nuestras percepciones. Aquí hay algunos objetivos que se pueden establecer para corregir y mejorar la autoestima. Reconocer las creencias limitantes. La primera etapa es identificar las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos. Cuestionar las creencias. Una vez que se han identificado las creencias limitantes, es necesario cuestionarlas y evaluar su veracidad. Practicar el autoconocimiento. Aprender a conocerse a uno mismo es un paso importante en la corrección de la forma en que percibes la realidad. Aceptarse a uno mismo. Es importante aceptarse tal y como se es, sin juzgarse o compararse con los demás. Tu vida y tu experiencia de vida vale oro. Practicar la gratitud. Practicar la gratitud puede ayudar a enfocarse en las cosas positivas en la vida y aumentar la autoestima. El autorrechazo es una problemática muy común que afecta a muchas personas, dañando su autoestima y limitando su crecimiento personal. Sin embargo, existen formas de trabajar en este tema y mejorar la situación. Para culminar, solo puedo decirles que somos seres únicos y valiosos, pero a veces nos dejamos influenciar por las opiniones y juicios de los demás. Esto puede llevar a una baja autoestima y a una falta de confianza en nosotros mismos. Sin embargo, es posible superar estos obstáculos y alcanzar una mayor satisfacción personal. Para comenzar a trabajar en nuestra autoestima, es importante practicar la apertura de la conciencia y trabajar en los pensamientos y creencias limitantes que pueden estar afectando negativamente nuestra percepción. La meditación y otras prácticas holísticas pueden ser una excelente forma de hacerlo. Sería excelente rodearnos de personas positivas y amorosas, y trabajar en nuestro autoamor y autocompasión. Debemos tratar de ver nuestros errores y fracasos como oportunidades de crecimiento, en lugar de ser demasiado duros con nosotros mismos. En conclusión, el autorrechazo puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento personal, pero existen herramientas y estrategias que podemos utilizar para mejorar nuestra autoestima y alcanzar una mayor satisfacción en nuestra vida. Les animo a que se tomen el tiempo para trabajar en ellos y a dar el primer paso hacia una vida más plena y feliz. Así que,
Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para estar al día con todos nuestros nuevos vídeos. Gracias por escuchar y hasta la próxima.